el control de la tensión arterial es uno de los hándicaps que más podemos encontrarnos en esta sociedad tan avanzada, tan desarrollada, tan digitalizada y, por supuesto, tan avanzada científicamente. Todos bien sabemos que actualmente las enfermedades cardiovasculares son uno de los principales retos de la sanidad mundial, junto, por ejemplo, también a la obesidad. Una de las cardiopatías más comunes que podemos encontrar en la sociedad actual es el incremento de la tensión arterial, es decir, la hipertensión arterial, en cualquiera de sus grados. Puede ser de grado 1, de grado 2, de grado 3 o en las propias urgencias hipertensivas, es decir, las crisis hipertensivas. Por suerte tenemos fármacos y sustancias xenobióticas que ayudan al control de la tensión arterial, como por ejemplo podemos encontrar la familia farmacológica de los IECAs o de los ARA2, así como también betabloqueantes o también diuréticos. Dentro de los inhibidores de los receptores del sistema de la adrenina-angiotensina, es decir, los inhibidores selectivos de los receptores de la angiotensina, tenemos varios de ellos, como por ejemplo el losartán, el olmesartán, el irbesartán y también tenemos el valsartán, el cual es uno de los antihipertensivos de tipo ARA2 que más se utiliza en combinación con otros fármacos, ya sean también de la familia antihipertensiva o incluso con sustancias que disminuyen el riesgo de padecer o de agravamiento de la tensión arterial, como por ejemplo con las estatinas, puede ser con la atorvastatina o con la simvastatina. El valsartán es un fármaco que pertenece a la familia de los antihipertensivos y dentro de los mismos se engloba en el grupo de los inhibidores selectivos de los receptores de la angiotensina de tipo 2, es decir, antihipertensivo de la clase de tipo ARA2. El valsartán lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, siendo el suyo propio, aparte de el nombre de Diovan y el de Presar. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del valsartán, donde vemos la presencia de una estructura muy similar al resto de la familia de los antihipertensivos de tipo ARA2, como por ejemplo el losartán, el olmesartán, el irbesartán o el losartán. Es decir, la presencia de dos anillos de tipo benceno, la presencia de un anillo heterocíclico de tipo nitrogenado, un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo, así como la presencia de cadenas concatenadas de tipo metilos. Al igual que su familia de los antihipertensivos de tipo ARA2 y en general cualquier familia de los antihipertensivos, el valsartán se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial en cualquiera de sus grados, sea grado 1, grado 2 o grado 3, así como también se emplea en el control de la tensión arterial que está secundada a la insuficiencia cardíaca. Y también se puede utilizar el valsartán en el tratamiento de la hipertensión arterial que está relacionada con problemas nefrológicos, es decir, nefropatías que afectan directamente al sistema de control de la tensión arterial, es decir, el sistema
de la remina angiotensina. El valsartán suele ser un fármaco bastante seguro si se utiliza a las dosis recomendadas y es bien tolerado por la gran mayoría de los pacientes. Pero aún así, debemos de tener en cuenta que no utilizaremos el valsartán en la propia alergia al medicamento, así como en una coincidencia común dentro de la molécula madre de todos los inhibidores de la angiotensina de tipo 2, es decir, de los ARA2. Tampoco se utilizará en pacientes hepatópatas o con un alto grado de daño hepático, y tampoco se utilizará en el embarazo ni en la lactancia, ya que se ha demostrado que el valsartán, al igual que la familia de los ARA2, antihipertensivos de tipo ARA2, son fármacos teratógenos, es decir, tienen una categoría de tipo D. Pueden afectar tanto al feto como al desarrollo de el mismo y provocar daño fetal y malformaciones. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que el valsartán se utilizará con mucha precaución en pacientes con cierto grado de daño hepático y o renal. También mucho cuidado en pacientes jóvenes, es decir, en pediatría, ya que no se ha establecido una seguridad terapéutica en poblaciones jóvenes. Y por supuesto en pacientes cardiópatas, incluso si son indicados para que su patología sea tratada con el valsartán. Si el paciente presenta cuadro de edematizaciones, así como cuadro de hipotensión arterial, el valsartán se utilizará con mucha cautela, ya que puede agravar estas situaciones. Como todo fármaco que interactúa con la tensión arterial, se debe tener en cuenta que hay que monitorizar los niveles de potasio, es decir, ir valorando cada cierto tiempo controles del propio electrolito y de ahí ir ajustando las dosis. El valsartán no se debería de utilizar en pacientes que han sufrido recientemente un accidente cerebrovascular o un ictus, aunque a largo plazo se puede utilizar para el control de la tensión arterial y evitar una recurrencia de estas patologías hemorrágicas cerebrales. El valsartán, como todos los ARA2, no se combinará con los antihipertensivos de tipo IECAS, es decir, inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina. El mecanismo de acción del valsartán es idéntico al resto de su familia de los antihipertensivos de tipo ARA2. Es decir, el valsartán es un antagonista selectivo de los receptores de la angiotensina de tipo 2, es decir, más específicamente de los receptores de tipo AT1. ¿Qué conlleva que el valsartán sea un antagonista de estos receptores? Que se disminuye la actividad de la enzima angiotensina 2, por lo cual, ya que ésta se inhibe, se disminuye la precarga y la poscarga cardíaca, lo cual conlleva a una disminución de la tensión arterial y una mejora de la actividad cardíaca sin sobreesfuerzo. Pero tenemos que tener en cuenta que el mecanismo de acción es idéntico a cualquier otro fármaco de los antihipertensivos de tipo ARA2, sea el losartán, el olmesartán o el irbesartán. La vía de administración más usual del valsartán es la vía enteral, debido a la presentación en comprimidos y o cápsulas que suelen variar las dosis dependiendo de múltiples factores, como por ejemplo la manufacturación o la empresa farmacéutica que produce el valsartán, teniendo presentaciones de dosis de 80, 160 y 320 miligramos disponibles.
la posología más habitual del valsartán suele ser bastante diversa, especialmente si consultamos las múltiples fuentes de bibliografías que existen. Pero para hacer un compendio algo más estable, que no sea la complejidad que podemos encontrar del valsartán en la posología, podemos decir que para adultos podemos administrar 80 miligramos diarios, los cuales se pueden incrementar si se desea a 160 miligramos diarios o si es necesario, administrando un máximo de 320 miligramos diarios. En pacientes jóvenes, es decir, en pediatría, se ha establecido un margen de seguridad terapéutico de 40 miligramos diarios, teniendo en cuenta que la bibliografía del valsartán en la pediatría está en función del peso. Y para pacientes que sufren de hipertensión arterial que está secundada a un cuadro de insuficiencia cardíaca, podemos utilizar 40 miligramos cada 12 horas y de ahí aumentar la dosis si se precisa y es conveniente a 80 miligramos cada 12 horas, de nuevo administrando un máximo de 320 miligramos diarios, fraccionando las dosis, no dando una dosis única. Y usualmente se suele requerir un ajuste semanal de las dosis en función de el rendimiento que tenga el valsartán en el paciente, cómo responde este al tratamiento del valsartán y viendo si de verdad este es efectivo. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del valsartán con el resto de la farmacología existente, deberemos de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica sobre qué fármacos interactúan o no con el valsartán, aunque tampoco hay mucha información disponible, ya que es un fármaco que se administra especialmente por vía enteral. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que el valsartán tiene sinergia y potenciación de los efectos terapéuticos mutuos con hiperpotasémicos, es decir, sustancias que aumentan los niveles de potasio en el organismo, con otras familias antihipertensivas, pueden ser con los IECAs, con los cuales no está recomendada su administración conjunta, con diuréticos o con otras sustancias como bloqueadores de los canales de calcio, las dihidropiridonas, es decir, el alodipino, el nimodipino, el nifedipino, o también con los betabloqueantes. Y el valsartán tiene interacción negativa, es decir, antagonismo farmacológico, con una familia solo, con los AINES, es decir, analgésicos y antiinflamatorios de tipo no esteroideos. Aunque es un fármaco relativamente seguro, el valsartán no está exento de presentar efectos secundarios o adversidad, teniendo en cuenta que su mayor potencial peligroso es que el valsartán, al igual que su familia de los antihipertensivos de tipo ARA2, son fármacos teratógenos, es decir, no se deben administrar ni durante el embarazo ni en la propia lactancia, ya que puede haber riesgo de daño o gravedad y cronicidad en el propio lactante o durante la gestación. Y algunos de los efectos adversos más comunes del valsartán son la aparición de mareo y vértigo que está relacionado con cuadros de hipotensión arterial, más si el paciente ya de por sí no tiene problemas cardiovasculares, si toma el valsartán le va a disminuir la tensión arterial. Puede producir insuficiencia renal, es decir, nefropatías, ya que el valsartán, como hemos visto en su mecanismo de acción, está relacionado con el antagonismo selectivo de los receptores de la angiotensina 2, es decir, interfiere en el sistema de control renina-angiotensina,
y también puede provocar dispepsia, dolor especialmente abdominal, cuadro de impotencia sexual, así como también alteraciones de ciertos elementos de la sangre, trombopenia, leucopenia, neutropenias, y puede provocar hiperpotasemias, ya que el valsartán aumenta los niveles de potasio en el organismo. Y por supuesto tener muy en cuenta que el valsartán puede provocar sobredosis, siendo su mayor efecto adverso la aparición de hipotensión acusada, que mediante el uso de vasopresores y medidas de soporte, así como también de cuidados avanzados, se puede conseguir revertir la acción de el valsartán. Pero muy importante recordar que, aunque sea un fármaco seguro, no está libre de adversidad. Por último, nos queda decir ciertos aspectos respecto al valsartán, siendo el primero que es un fármaco del cual no se dispone información sobre si se puede dializar o no por las técnicas cotidianas de hemodiálisis y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis, a no ser que el paciente sea un gran nefrópata, es decir, tenga una gran afección renal, en cuyo caso sí hay que utilizar bibliografía según el grado de afectación renal que posea el paciente. Muy importante recordar que el valsartán pertenece a la familia de los antagonistas de los receptores de la angiotensina de tipo 2, es decir, los ARA2, y por ello tener en cuenta que hay mucha bibliografía disponible sobre las múltiples dosis que podemos utilizar y teniendo en cuenta las interacciones que puede haber del valsartán con el resto de la farmacología y siempre recordando, muy importante, que hay que controlar el potasio en el paciente, ya que el valsartán, al igual que los antihipertensivos tipo ARA2, aumentan los niveles de potasio y eso puede conllevar a la aparición de patologías, así como un desequilibrio electrolítico en el organismo.